Bible and reading Ezekiel, you can see perhaps things coming into place. A fascinating archaeological discovery about perhaps the most sought after. Jerusalén vuelve a ocupar el centro de la atención. En los últimos días, una serie de acontecimientos registrados en distintos puntos de la Ciudad Santa ha despertado preguntas entre creyentes, investigadores y residentes. Desde fenómenos reportados cerca de lugares históricos hasta nuevos hallazgos y acontecimientos vinculados a antiguas tradiciones religiosas, los hechos se han sucedido con una rapidez que pocos esperaban. Por separado, cada noticia puede parecer un episodio más. Pero cuando todas ocurren en la ciudad más profética de la Biblia, millones de personas comienzan a preguntarse si están presenciando algo más que simples coincidencias. Lo que está ocurriendo en Jerusalén merece ser observado con atención, porque para muchos, cada nuevo acontecimiento parece añadir una pieza más a un escenario que las Escrituras describieron hace siglos. Dale me gusta, suscríbete al canal y comencemos. Todo comenzó en el cielo. Una tarde que parecía completamente normal, las nubes sobre Jerusalén empezaron a soltar algo que nadie esperaba. No era agua transparente, no era granizo, era lluvia de un tono rojizo, casi como si el firmamento estuviera derramando algo más que simple humedad. Esa lluvia cayó sobre los tejados de piedra, sobre los escalones milenarios, sobre las calles estrechas donde generaciones enteras han caminado durante miles de años. Y cuando la gente levantó la mirada, lo que vio no fue un cielo gris cualquiera. Era un cielo teñido de un color que muchos describieron como perturbador, casi sobrenatural. Algunos se quedaron inmóviles, congelados por el asombro. Otros bajaron la cabeza y comenzaron a orar en silencio. Porque en una ciudad como Jerusalén, donde cada piedra respira historia sagrada, una escena así no pasa desapercibida. No se siente como algo ordinario. Se siente como una advertencia silenciosa que nadie sabe exactamente cómo interpretar. Ahora bien, hay que ser honestos. La ciencia tiene explicaciones para este fenómeno. Partículas de polvo del desierto, minerales suspendidos en la atmósfera, contaminación mezclada con las nubes. Todo eso puede teñir la lluvia de tonos rojizos o anaranjados. No es la primera vez que ocurre en diferentes partes del mundo, así que hay que tener cautela. No todo lo que parece extraordinario necesariamente lo es, pero hay algo que no se puede negar. Para millones de personas que conocen las Escrituras, esa imagen tiene un peso que va mucho más allá de la meteorología. Hay un pasaje en el libro de Joel que habla de señales en los cielos y en la tierra. Habla de elementos que recuerdan a ese color rojo, a columnas que se elevan desde la superficie. Y cuando una lluvia de ese tono cae precisamente sobre Jerusalén, sobre la ciudad que está en el centro de tantas profecías, resulta muy difícil para los creyentes no hacer esa conexión. No se trata de generar alarma, se trata de algo mucho más profundo. Una invitación a mirar hacia adentro, porque si el cielo de la ciudad más sagrada del mundo puede transformarse en un instante, tal vez las personas tampoco deberían postergar lo que saben que deben hacer. La reflexión, la oración, el regreso a lo esencial. Pero la historia no termina en el cielo. De hecho, apenas comienza, porque después de esa lluvia rojiza, la atención se desplazó del firmamento al subsuelo, y lo que encontraron debajo de la tierra de Jerusalén hizo que muchos sintieran que el cielo y la tierra estaban hablando al mismo tiempo. Cerca de una zona al sur del Monte del Templo, en un área conocida como Ofel, los equipos de investigación hallaron algo enterrado bajo capas antiquísimas de sedimento. Era una plataforma de piedra de dimensiones considerables. No era un simple montón de escombros desparramados por el paso de los siglos. No parecía el resultado de un derrumbe fortuito ni de una estructura que simplemente colapsó con el tiempo. Tenía una forma definida, una posición deliberada, como si hubiera sido diseñada para sostener algo de gran importancia. Algo que alguna vez estuvo sobre ella y que por alguna razón desapareció. Los expertos, como es natural, recomiendan prudencia. Podría tratarse de los cimientos de un edificio administrativo antiguo, de un depósito de almacenamiento o de cualquier otra construcción cuya función todavía se desconoce. Nadie debería apresurarse a declarar que se trata de un sitio sagrado sin las pruebas suficientes. Y eso es correcto. La responsabilidad exige cautela, pero aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar para quienes estudian los textos antiguos. Porque antes de que existiera el gran templo en Jerusalén, hubo otro lugar de adoración, el tabernáculo. Un espacio móvil pero profundamente sagrado donde el pueblo de Israel se reunía para rendir culto. Y dentro de ese tabernáculo se encontraba el Arca de la Alianza, el objeto que representaba la presencia divina entre los seres humanos. Encontrar una plataforma de estas características tan cerca del lugar vinculado a los recuerdos más sagrados de Israel genera una pregunta inevitable. ¿Pudo este lugar haber sostenido algo conectado con esa adoración ancestral? Nadie está haciendo una afirmación definitiva, pero la pregunta existe, y su sola existencia ya es significativa.
Porque si se tratara solamente de una piedra antigua sin relevancia, ¿por qué aparece precisamente aquí? ¿Por qué en este lugar y no en cualquier otro rincón del mundo? Y como si la plataforma no fuera suficiente para despertar la curiosidad, a poca distancia de ella se descubrió algo más. Muros. No piedras sueltas esparcidas al azar como restos de una demolición natural. Eran muros con dirección, con estructura, con una orientación que sugería intención. Parecían delimitar un espacio, trazar los límites de un área que en algún momento estuvo organizada con un propósito claro. Como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera establecido una frontera entre lo común y lo apartado, entre lo cotidiano y lo que se consideraba separado para algo mayor. Los investigadores podrían clasificar estos muros como defensivos, como cimientos de algún asentamiento cercano a Jerusalén, o como parte de una estructura cuya función todavía necesita ser estudiada con detenimiento. Y tienen razón en pedir tiempo antes de llegar a conclusiones. Pero cuando colocas estos muros junto a la plataforma, el significado cambia por completo para quienes conocen las Escrituras, porque la adoración descrita en los textos antiguos nunca fue desordenada. El espacio sagrado tenía dirección, tenía límites, tenía un orden riguroso que separaba lo profano de lo apartado. Siempre existió una diferencia marcada entre lo ordinario y lo consagrado. Y estos muros parecen hablar exactamente de eso, de orden, de estructura, de separación deliberada. Y hay algo más que hace que este momento se sienta diferente. El calendario, porque mientras estos hallazgos salían a la luz, se acercaba Tisha B'Av, el día en que el pueblo judío recuerda con dolor la destrucción del primero y del segundo templo. Es un día de duelo profundo, de memoria colectiva, de lamento por lo que se perdió. Y justo cuando ese día se aproxima, la tierra debajo de Jerusalén empieza a revelar rastros de orden, de adoración, de algo que fue arrebatado hace generaciones. La coincidencia resulta, como mínimo, extraordinaria. La pregunta ya no es solo qué contenían esos muros en el pasado. La pregunta es por qué Jerusalén está mostrando huellas de adoración y pérdida precisamente en este momento. Después de la plataforma y los muros, el siguiente hallazgo fue mucho más pequeño en tamaño. Pero su peso simbólico era enorme. Entre las piedras y los fragmentos de escombros se encontró un objeto de cerámica con forma de granada. A primera vista podría parecer insignificante. No es un muro imponente. No es una puerta monumental, no es una estructura que impresione por sus dimensiones. Es algo que fácilmente podría perderse entre el polvo de una excavación sin que nadie le prestara demasiada atención. Los especialistas podrían describirlo como un adorno decorativo, como un objeto ceremonial, o como un artículo común de la vida cotidiana en la antigüedad. Y por sí solo un objeto con forma de granada no demuestra la ubicación del tabernáculo. Eso es cierto. Pero para quienes han leído los textos sagrados con atención, este pequeño objeto guarda un simbolismo que corta la respiración. En el libro del Éxodo se describe cómo se colocaban granadas en el borde de la vestimenta del sumo sacerdote, junto con campanillas doradas. Estaban directamente vinculadas al servicio sacerdotal, al culto divino, a la belleza del santuario. No eran decoración casual, eran parte integral de la vestimenta que se usaba para entrar en la presencia de lo sagrado. Entonces, cuando aparece un objeto con forma de granada cerca de una plataforma y de unos muros que ya están siendo asociados con un espacio de adoración antigua, la interrogante se intensifica. ¿Es simplemente un objeto antiguo sin mayor trascendencia? ¿O es un eco silencioso del sacerdocio que alguna vez sirvió ante lo divino? Tal vez Jerusalén no solo está revelando piedras, tal vez está desenterrando memorias de un culto que quedó sepultado bajo el peso del tiempo, y la cadena de hallazgos no se detuvo ahí. Porque después de la granada de cerámica, apareció algo que hizo que la narrativa se sintiera aún más cercana a la adoración antigua. Algunas piedras encontradas en la misma zona fueron descritas como similares a cuernos de altar. No eran simples fragmentos de escombros sin forma. Sus bordes angulares, sus protuberancias, su geometría específica hicieron que varios observadores se preguntaran si alguna vez pertenecieron a una estructura sagrada más grande. Nuevamente los expertos serían cautelosos con esta interpretación. Podrían tratarse de fragmentos arquitectónicos, de esquinas rotas de algún muro, de piezas decorativas dañadas por el paso de los siglos. Sin evidencia contundente, no deberían ser llamados cuernos de altar de manera apresurada. Pero en las Escrituras, los cuernos del altar tienen un significado que penetra hasta lo más profundo. Los altares se construían con cuernos en sus 4 esquinas, y esos cuernos estaban conectados con la ofrenda, con la expiación, con la misericordia, con el lugar donde los seres humanos se presentaban ante lo divino buscando perdón. Nos recuerdan que la adoración nunca fue algo superficial. Implicaba reverencia, implicaba arrepentimiento, implicaba reconocer la necesidad de ser perdonado. Entonces mira cómo se va construyendo la imagen. Primero aparece el símbolo del sacerdocio, la granada. Luego emerge la imagen del altar, las piedras con forma de cuernos.
Cada hallazgo añade una capa más a una historia que parece estar rearmándose sola. La pregunta se vuelve simple pero profundamente poderosa. ¿Jerusalén solo está mostrando piedras rotas o está rescatando del olvido la memoria de una adoración que fue sepultada durante generaciones? Y entonces llegó el hallazgo que quizás sea el más relevante de todos. Huesos de animales considerados aptos según las leyes alimentarias antiguas encontrados cerca de la plataforma, los muros y los demás objetos. Los huesos de animales no son algo inusual en una ciudad antigua. Pueden provenir de comidas, de mercados, de hogares, de actividades cotidianas perfectamente normales. Pero lo que hizo que estos huesos llamaran la atención fue un detalle específico. Algunos presentaban marcas de corte cuidadosas, no daños aleatorios. No parecían el resultado de un carnicero apurado ni de un animal que simplemente fue consumido como alimento ordinario. Las marcas sugerían un proceso metódico, deliberado, casi ritual. Los investigadores, con razón, mantendrían la cautela. Estos huesos podrían ser simplemente restos de la preparación de alimentos o de un proceso de faena antiguo. Se necesitarían más estudios antes de conectarlos directamente con prácticas de adoración. Pero para quienes conocen el libro de Levítico, el detalle resulta significativo. Las ofrendas de animales se preparaban siguiendo un orden estricto y cuidadoso. La ofrenda estaba conectada con el culto, con el arrepentimiento, con la expiación, con la reverencia ante lo sagrado. No era un acto casual, era un procedimiento sagrado con reglas precisas. Y por eso este hallazgo se siente tan importante cuando se coloca junto a los demás. La granada evoca el sacerdocio. Las piedras recuerdan al altar. Los huesos apuntan hacia la ofrenda. Es como si cada pieza fuera un fragmento de un mosaico que estuvo roto durante milenios y que ahora, pieza a pieza, estuviera intentando recomponerse. Y si todo esto se está discutiendo mientras se aproxima Tisha B'Av, el día en que se llora la destrucción de los templos, la pregunta adquiere una fuerza que resulta imposible de ignorar. ¿Estamos ante simples descubrimientos arqueológicos o ante un recordatorio de algo que se perdió y que el tiempo se niega a olvidar? Después de todo lo que se reveló debajo de la superficie de Jerusalén, la narrativa regresó a un lugar que millones conocen, el muro occidental, al que muchos llaman el Muro de los Lamentos. Este es el sitio donde innumerables personas acuden a orar, a llorar, a recordar el templo que alguna vez se erigió en Jerusalén. Cada piedra de ese lugar carga el peso acumulado de la historia. Quienes lo visitan no ven simplemente una pared antigua, ven memoria, ven pérdida, ven esperanza. Y entonces surgió una noticia que capturó la atención de muchos. Un grupo de rabinos comenzó a hablar sobre preparativos para un futuro templo. Una declaración así no pasa inadvertida, porque el templo no es un edificio cualquiera en el pensamiento bíblico. Está vinculado con la adoración, con la ofrenda, con la santidad, con la presencia de lo divino entre su pueblo. En términos prácticos, esto podría ser simplemente una declaración religiosa, un plan simbólico, una preparación ritual. La esperanza de un grupo específico más que un evento oficial de gran escala. Así que la prudencia sigue siendo necesaria, pero para quienes creen en las Escrituras, la idea de que el templo pueda ser restaurado tiene un significado que trasciende la arquitectura. Hay un pasaje en Miqueas que habla del monte de la casa del Señor siendo establecido en los últimos tiempos. Ese versículo hace que muchos se pregunten si las conversaciones sobre el templo se refieren solo a construir un edificio o a algo inmensamente más grande. Y cuando esta declaración aparece después de la lluvia rojiza, después de las fundaciones antiguas, después de los símbolos sacerdotales, después de las piedras que recuerdan al altar y los huesos vinculados con la ofrenda, la pregunta se vuelve más intensa. ¿Jerusalén solo está recordando su pasado o está señalando hacia un momento futuro donde la adoración, el juicio y la esperanza se encuentren de nuevo? La siguiente escena se desarrolló sobre los cielos de Jerusalén, como si el propio firmamento quisiera ser parte del relato. Nubes oscuras comenzaron a agruparse sobre la ciudad. El viento se intensificó, los truenos resonaron a la distancia, y por un breve instante una formación extraña apareció entre las nubes. Algunos testigos aseguraron que parecía un rostro severo mirando hacia abajo, directamente sobre Jerusalén. La gente sacó sus teléfonos y empezó a grabar. Algunos creyeron que era simplemente una formación de nubes caprichosa. Otros sintieron que la imagen era demasiado perturbadora para descartarla, especialmente porque se manifestó sobre una ciudad tan profundamente entrelazada con la historia sagrada. Los expertos probablemente explicarían esto como pareidolia, el fenómeno mediante el cual la mente humana detecta formas familiares, especialmente rostros, en patrones aleatorios como nubes, rocas, humo o sombras, y esa explicación es válida. No toda forma inusual en el cielo debe interpretarse como una señal sobrenatural. Sin embargo, para quienes leen las Escrituras, la imagen evoca algo más profundo. Hay un pasaje en Efesios que dice que la lucha no es solamente contra lo que se puede ver y tocar, sino contra fuerzas que operan en dimensiones que escapan a la percepción ordinaria. El mundo visible no es la historia completa.
Y ese es el mensaje. No se trata de generar miedo. Se trata de despertar conciencia. Incluso si ese rostro fue solamente una ilusión óptica creada por las nubes, funciona como un recordatorio de que detrás de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, podrían estar librándose batallas que no percibimos. Ahora, es importante hacer una pausa aquí, porque todo lo que se ha descrito hasta este momento no debería presentarse como una confirmación absoluta de que alguna profecía se ha cumplido. Eso sería irresponsable. La forma más honesta y profunda de abordar estos eventos es tratarlos como imágenes poderosas que invitan a las personas a detenerse, reflexionar y examinar su vida, su fe y su relación con lo trascendente. La lluvia rojiza sobre Jerusalén nos habla de la fragilidad de la existencia humana ante la naturaleza. Un cielo familiar que de repente cambia de color nos recuerda que la vida puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos. En la carta a los romanos se dice que toda la creación gime. El mundo no es solamente un sistema que funciona mecánicamente. También refleja quebranto, desasosiego y la necesidad de ser restaurado. Los descubrimientos bajo tierra, la plataforma de piedra, los muros antiguos, la granada de cerámica, las piedras con forma de cuernos de altar y los huesos de animales llevan la narrativa del cielo a las profundidades de la historia. Nos recuerdan que la vida humana no está desconectada del pasado. Lo que ha sido enterrado puede algún día ser recordado de nuevo. En la primera carta de Pedro se dice que los creyentes son como piedras vivientes que se van integrando en una casa espiritual. Así que la pregunta no es solamente sobre piedras antiguas o artefactos, también es sobre los cimientos de la vida humana en el presente. La granada, la imagen del altar y los posibles rastros de ofrenda señalan hacia el significado de la adoración. En las Escrituras, acercarse a lo divino nunca se trató de algo casual. En el Salmo 24 se pregunta quién puede subir al monte del Señor, y la respuesta habla de manos limpias y un corazón puro. Eso convierte los símbolos del sacerdocio, del altar y de la ofrenda en un recordatorio de arrepentimiento, de santidad y de la necesidad de una renovación interior. Cuando la narrativa se dirige hacia el muro occidental y la idea de prepararse para un futuro templo, el enfoque no debería ser el conflicto político ni el temor. El mensaje más seguro y más poderoso es el de memoria, oración y esperanza. En el Salmo 122 se dice: «Oren por la paz de Jerusalén». Esa es una dirección sólida y responsable, no para sembrar alarma, no para señalar con el dedo, sino para fomentar la oración por la paz. Y el rostro entre las nubes también puede explicarse de manera natural. Las personas frecuentemente detectan formas conocidas en nubes, sombras o patrones aleatorios. Pero incluso así, esa imagen puede transmitir algo. Nos recuerda que los seres humanos a menudo se inquietan por cosas que no comprenden del todo. En la segunda carta a los Corintios se dice que los creyentes caminan por fe, no por vista. Así que el mensaje final no es de temor, es de conciencia. El cielo, la tierra, las piedras antiguas y los símbolos de adoración apuntan todos hacia una pregunta mayor. ¿Las personas están prestando atención solamente a lo que ven? ¿O también están examinando la condición de su corazón? Estas señales deberían guiar a quienes las observan no hacia la ansiedad, sino hacia la oración, la humildad, la paz, el arrepentimiento y un deseo renovado de buscar a Dios. La lección más grande de todo lo que está ocurriendo alrededor de Jerusalén no es que las personas deban vivir atemorizadas, es que deberían hacer una pausa y examinar sus vidas. Cuando el cielo, la tierra, los vestigios antiguos y los símbolos religiosos convergen en una misma historia, lo más importante no es correr a declarar que una profecía se ha cumplido con certeza. La pregunta más profunda es esta: ¿cómo están viviendo las personas ante lo divino hoy? Hay un pasaje en Ageo que dice: «Consideren sus caminos», y esa es una invitación que no ha perdido vigencia. Muchas personas concentran toda su atención en lo que sucede afuera. Fenómenos extraños, noticias, arqueología, conflictos, imágenes polémicas, pero las Escrituras constantemente traen a las personas de vuelta a la condición del corazón. ¿Es sincero ese corazón? ¿La fe sigue viva? ¿La vida se mueve en la dirección correcta? Los descubrimientos vinculados con cimientos, muros antiguos, adoración y la memoria del templo también recuerdan a las personas la importancia de tener una base verdadera. Jesús dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como alguien sabio que construyó su casa sobre roca firme. La lección es clara: la vida no puede edificarse solamente sobre emociones, dinero, reputación o seguridad temporal. Cuando llegan las tormentas, solamente la base correcta puede sostener a una persona. Las imágenes conectadas con la adoración también nos recuerdan que la fe no debería ser solamente sobre apariencias externas. En Isaías se dice que algunos se acercan a Dios con los labios mientras sus corazones están lejos de Él. Así que la lección no es solamente mirar objetos antiguos o lugares sagrados, sino preguntarse:
¿Mi corazón está genuinamente cerca de lo divino? Cuando las personas ven cosas que no comprenden plenamente, las Escrituras también les enseñan a no dejarse dominar por el pánico. En Proverbios se dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Esto no significa ignorar la ciencia ni la verdad, significa aprender humildad. Algunas cosas pueden explicarse, pero otras nos recuerdan que los seres humanos no tienen el control absoluto de todo. Y finalmente, estos eventos deberían conducir a las personas hacia la paz, no hacia el miedo. Jesús dijo: les dejo mi paz, la paz que yo les doy. Así que la lección final es directa: mantente despierto, vive con humildad, ora, busca la verdad, mantén limpio tu corazón y edifica tu vida sobre lo que es firme y eterno. Lo que ocurre alrededor de Jerusalén puede captar la atención, pero la pregunta más importante es si las personas están dispuestas a volver a lo esencial antes de que sea demasiado tarde. Cuando las personas escuchan sobre eventos inusuales, la respuesta más saludable no es hundirse en la angustia, sino recordar que las Escrituras frecuentemente muestran cómo lo divino fortalece a las personas en momentos de incertidumbre. Los textos sagrados no enseñan un pánico descontrolado, enseñan valentía, compasión, sabiduría y una fe constante. Incluso cuando las personas no pueden explicar todo lo que ven, todavía pueden elegir qué clase de corazón van a llevar. Una historia poderosa es la de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrancado de su hogar y colocado en situaciones que nunca eligió. Sin embargo, su vida no terminó en amargura. Años después, cuando tenía el poder de vengarse, José eligió la misericordia. Él dijo: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en algo bueno. Esas palabras ofrecen esperanza cuando la vida se siente confusa. Enseñan que las temporadas dolorosas no tienen que destruir el futuro. Lo divino puede convertir la adversidad en sabiduría, en responsabilidad y en rescate para otros. Otra historia es la de Ruth. Después de la pérdida, ella pudo haber tomado un camino diferente y construido una vida más segura para sí misma. Pero Ruth eligió la lealtad. Ella dijo: donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Esta no es una historia de miedo, es una historia de amor fiel. En tiempos difíciles, las personas a menudo necesitan a alguien que se rehúse a abandonarlas. Ruth nos recuerda que la esperanza se transporta a través de la bondad, la lealtad y los pequeños actos de cuidado. Cuando las familias, los vecinos y los amigos permanecen unidos, el dolor no tiene la última palabra. Nehemías ofrece otra lección. Cuando los muros de Jerusalén estaban en ruinas, él no se quedó sentado lamentándose. Oró, planificó, animó a la gente y ayudó a reconstruir. El pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Esa frase puede fortalecer a las personas hoy. Cuando el mundo se siente inestable, la respuesta no es solamente observar y preocuparse. La respuesta es reconstruir lo que es bueno. Las familias, la fe, la honestidad, la paz, la comunidad. Cada generación tiene lugares rotos, pero cada generación también tiene la oportunidad de reparar algo. La escena donde Jesús calma la tormenta ofrece consuelo a los corazones ansiosos. Los discípulos estaban en la barca cuando el viento y las olas se levantaron contra ellos. Estaban asustados, pero Jesús estaba con ellos. Él reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. El punto no es que los creyentes nunca enfrentarán tormentas. El punto es que el miedo no tiene que gobernar el corazón. Cuando las personas se sienten rodeadas de ruido, presión e incertidumbre, pueden orar, respirar y recordar que la paz divina es más grande que cualquier tormenta. La parábola del buen samaritano también ofrece una lección clara para la sociedad. Jesús describe a un samaritano que vio a un hombre herido, sintió compasión y lo atendió. Esta historia lleva la fe de las palabras a la acción. Cuando las personas escuchan noticias perturbadoras, la pregunta no debería ser solamente ¿qué significa esto? También debería ser ¿quién necesita ayuda cerca de mí? Las Escrituras enseñan que la fe genuina se convierte en misericordia, alimenta al hambriento, visita al solitario, consuela al temeroso, protege al vulnerable, sin convertir su dolor en espectáculo. La multiplicación de los panes demuestra que incluso los recursos pequeños pueden volverse útiles en manos de lo divino. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó. Una comida pequeña fue suficiente para una multitud enorme. Esta historia resulta alentadora porque muchas personas sienten que tienen muy poco para hacer una diferencia. Muy poco dinero, poca fuerza, poco tiempo, poca influencia. Pero las Escrituras muestran que la gratitud y la disposición importan. Un pequeño regalo, una oración sencilla, un mensaje amable o un solo acto de generosidad pueden convertirse en parte de algo mucho más grande. Las Escrituras también enseñan a las personas cómo proteger sus mentes.
En Filipenses se dice que se piense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, digno de elogio, excelente y merecedor de admiración. Esto es crucial en una época donde las imágenes aterradoras y las afirmaciones dramáticas se propagan con velocidad. Las personas deberían buscar la verdad, evitar la exageración y no alimentar sus corazones con miedo constante. Una mente en paz no es una mente vacía. Es una mente disciplinada que elige la verdad por encima del pánico y la esperanza por encima de la desesperación. En Gálatas se añade otro estímulo. No nos cansemos de hacer el bien. Este es un mensaje poderoso para las personas comunes. No todos pueden explicar los eventos, liderar una nación o resolver cada crisis, pero todos pueden hacer el bien. Los padres pueden hablar con ternura a sus hijos, los amigos pueden escuchar, las comunidades pueden apoyarse mutuamente, los creyentes pueden orar sin atacar a otros. Hacer el bien puede parecer pequeño, pero la bondad repetida se convierte en fortaleza. En Isaías se ofrece una palabra directa de consuelo. No temas, porque estoy contigo. Este versículo no debería usarse para negar los problemas reales. Lo que hace es recordar a las personas que no enfrentan los problemas solas. La valentía en las Escrituras no consiste en pretender que nada está mal. La valentía es confiar en que lo divino está presente mientras las personas dan pasos sabios y amorosos hacia adelante. En la primera carta a los tesalonicenses se dice: anímense unos a otros y edifíquense mutuamente. Este versículo es especialmente importante para el contenido que llega a muchos espectadores. Las palabras pueden aumentar el miedo o fortalecer la esperanza. Un mensaje responsable debería ayudar a las personas a volverse más serenas, más sabias y más compasivas. No debería empujarlas hacia la confusión ni la sospecha. Si una historia hace que las personas oren más, se preocupen más por los demás y vivan con mayor honestidad, ha cumplido un propósito superior. La lección final es sencilla. Los eventos extraños pueden captar la atención, pero el carácter es lo que verdaderamente importa. Las Escrituras llaman repetidamente a las personas a la fe, la misericordia, el valor, la verdad y el amor. La mejor respuesta no es mirar al cielo con miedo, sino elevar el corazón hacia lo divino y luego extender las manos para ayudar a quienes están cerca. La esperanza no es pasiva. Construye, perdona, alimenta, consuela y sirve. Por lo tanto, después de cualquier informe perturbador, las personas pueden elegir un camino mejor. Pueden orar en lugar de dejarse dominar por el pánico. Pueden buscar la verdad en lugar de los rumores. Pueden animar en lugar de acusar. Pueden recordar la misericordia de José, la lealtad de Ruth, el espíritu constructor de Nehemías, la compasión del samaritano y la paz de Jesús en medio de la tormenta. Estas historias demuestran que lo divino frecuentemente trae luz a través de personas fieles que siguen haciendo el bien cuando el mundo se siente incierto. Ese es el mensaje que las personas más necesitan. No te dejes consumir por el miedo. Mantente firme. Ama a tu prójimo. Mantén limpio tu corazón. Y deja que la fe se convierta en una fuente de valentía para los demás. Los amigos de Daniel también ofrecen un ejemplo lleno de esperanza. Cuando la presión los rodeaba, no respondieron con odio ni con caos. Se mantuvieron fieles con dignidad. Ellos declararon que Dios tenía el poder de librarlos. Su valentía no era un grito de pánico, era una confianza silenciosa. Esto enseña que la fe puede permanecer serena incluso cuando las circunstancias se sienten intensas. Un espíritu firme puede convertirse en testimonio para otros. La historia de Esther añade valentía con responsabilidad. Ella vivió en un momento en que su pueblo necesitaba a alguien dispuesto a hablar con sabiduría. Se le dijo que quizás había llegado al reino para un momento como ese. Ese mensaje sigue alentando a las personas hoy. Los tiempos difíciles no son solamente momentos para tener miedo. También pueden convertirse en momentos para servir con propósito. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el salmista. ¿A quién temeré? Este versículo no elimina las preguntas, pero ofrece dirección. La luz ayuda a las personas a caminar sin tropezar. La salvación les recuerda que no están abandonadas. Así que cuando el mundo se siente ruidoso, los creyentes pueden elegir una valentía serena, un hablar sincero y un amor paciente. Esta es la conclusión positiva. La fe debería hacer a las personas más útiles, no más temerosas. Un creyente fuerte se convierte en un vecino que trae paz, una voz que habla la verdad con gentileza y un corazón que rechaza la desesperación. En cada temporada, la esperanza se fortalece cuando transforma la fe en bondad, paciencia, valentía y servicio hacia los demás. Pero la historia de Jerusalén no se detuvo ahí, porque mientras la gente intentaba procesar todo lo que había visto y escuchado, los elementos mismos parecieron responder. Las condiciones climáticas, el terreno seco y el viento pueden convertir una pequeña chispa en algo que se expande sin control. Pero cuando dos elementos opuestos ocurren simultáneamente, la perspectiva cambia.
porque las Escrituras nos recuerdan, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El mensaje es sencillo pero poderoso. Como el fuego, lo que llevamos dentro importa. Si está bajo control, trae luz y calor. Si no, puede propagarse rápidamente y causar destrucción. Mantén la calma. Piensa con cuidado antes de reaccionar. Elige la paz por encima de la ira. Porque a veces lo que sucede a nuestro alrededor es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y mientras ese fuego comenzaba a ceder, la atmósfera cambió de golpe. El aire se volvió denso. Y en un instante ocurrió algo que nadie anticipaba. De la nada, granizo de gran tamaño comenzó a caer de manera repentina, violenta y sin previo aviso. Golpeó techos, vehículos y campos abiertos, causando daños visibles en cuestión de minutos. El estruendo resonó por toda la zona, obligando a las personas a refugiarse de inmediato. La transición fue vertiginosa, del fuego al hielo, del calor al impacto. Y eso fue lo que lo hizo tan extraordinario, porque no se sentía como dos eventos separados. Se sentía como una secuencia conectada, cada uno ocurriendo apenas un breve espacio después del otro. Reportes de tormentas de granizo igualmente intensas también surgieron en diversas partes del mundo, sugiriendo que este fenómeno climático repentino estaba siendo observado en múltiples ubicaciones. Desde la perspectiva científica, la inestabilidad atmosférica podría explicar todo esto. Pero momentos así siguen captando la atención. En las Escrituras, el granizo aparece durante tiempos de gran agitación, no como una conclusión, sino como una reflexión. Porque en la vida cotidiana las cosas pueden cambiar con una velocidad que nos deja sin aliento, y en esos momentos, mantener la calma, la atención y la preparación es lo que verdaderamente marca la diferencia. Cuando la tormenta se calmó, el cielo no regresó a la normalidad. Después de que el granizo azotó Jerusalén, la gente esperaba silencio. El ruido había cesado. Las calles gradualmente recuperaron su aspecto habitual. Pero entonces ocurrió algo más, algo mucho más difícil de explicar. Al principio fue solo un sonido, algo parecido a una trompeta resonando a través del firmamento. No demasiado fuerte, pero lo suficientemente claro para que varios testigos lo notaran. No se parecía a ningún sonido cotidiano. No eran aviones, no eran sirenas, no eran truenos. Y entonces el propio cielo pareció transformarse. Las nubes comenzaron a adoptar una forma extraña mientras la luz se desplazaba detrás de ellas. Por un breve instante, la interacción entre luz y sombra creó una figura que se asemejaba a un ser humano con los brazos extendidos, rodeado de un resplandor suave. Vista desde la distancia, toda la imagen formó una silueta que muchos observadores asociaron con representaciones tradicionales de Jesús. Algunas personas lo describieron como algo que transmitía paz. Otros dijeron que la sensación era profundamente inquietante. Desde un punto de vista natural, todo esto es perfectamente posible. La presión atmosférica, los reflejos sonoros y la interacción de la luz con las nubes pueden crear tanto sonidos extraños como ilusiones visuales. Pero muchas personas aún así hicieron una pausa para reflexionar, porque en las Escrituras los sonidos que recuerdan a trompetas están frecuentemente asociados con momentos de anuncio y revelación. En el mundo actual, donde la tensión y la inestabilidad están presentes en numerosos países, eventos como estos son examinados con una lupa mucho más intensa. Y estos también son momentos para la reflexión. Mantente alerta, aférrate a tu fe. Reacciona con sabiduría, no con miedo, incluso cuando todo a tu alrededor parezca tambalearse. Y justo cuando todos pensaban que el cielo ya había revelado todos sus secretos, la atención comenzó a descender hacia la tierra. Cerca de la ciudad de David, los arqueólogos descubrieron un contenedor enterrado lleno de joyas antiguas, artefactos de oro, ornamentos elaborados con gran maestría y objetos que se cree fueron escondidos durante siglos. El hallazgo en sí no era insólito en una región tan rica en historia, pero el momento en que apareció resultó extraordinario. Emergió en una época en la que gran parte del mundo enfrentaba costos crecientes, presiones económicas y una inestabilidad en la vida cotidiana que se sentía cada vez más aguda. Lo que había sido ocultado durante un periodo de inestabilidad anterior estaba resurgiendo ahora. Los expertos explican que este tipo de tesoros frecuentemente eran escondidos deliberadamente, protegidos durante épocas de conflicto y luego olvidados con el paso del tiempo. Y ahora, generaciones después, reaparecen. Ese contraste ha capturado la atención, porque mientras los valores en el mundo actual parecen cada vez más frágiles, algo que fue considerado suficientemente valioso como para ser protegido hace siglos, vuelve a la superficie. En las Escrituras, los tesoros escondidos se utilizan frecuentemente como símbolos de un valor más profundo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Esta es una perspectiva que muchas personas consideran, porque cuando algo enterrado durante tanto tiempo resurge repentinamente en un momento en que la humanidad enfrenta tantas turbulencias, obliga a detenerse y pensar. ¿Es simplemente un hallazgo histórico?
¿O es también un recordatorio sutil de que hay cosas importantes que solo se comprenden con el tiempo? A veces, lo más valioso es precisamente aquello que ha permanecido oculto durante más tiempo. Y como si la tierra necesitara que el cielo respondiera, durante las noches de oración en Jerusalén, algunos observadores comenzaron a notar una luz suave e inusual apareciendo en el firmamento, especialmente durante los momentos dedicados a la plegaria. No era una luz deslumbrante ni intensa. Tenía una cualidad silenciosa, casi enfocada, como si buscara atraer la atención de manera gentil en lugar de imponerse. No se parecía a las luces típicas de la ciudad, parecía más concentrada, casi separada del brillo circundante, como si estuviera resaltando ciertas áreas en lugar de iluminar todo de manera uniforme. Desde una perspectiva natural, esto es completamente posible. Reflejos, partículas atmosféricas y condiciones de iluminación en áreas de gran altitud o densamente iluminadas pueden crear efectos que se ven diferentes de lo esperado. Pero aún así, el momento del evento resulta significativo porque aparece durante un período asociado con la contemplación, la oración y el enfoque en la vida espiritual. En las Escrituras, la luz es frecuentemente descrita como un símbolo de guía. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no logra vencerla. Este es un recordatorio, porque cuando la luz aparece en momentos de quietud, especialmente cuando las personas están buscando, orando o meditando, suele ser más perceptible. Y en la vida cotidiana, momentos así transmiten un significado sencillo. Incluso en tiempos de agitación, la luz, ya sea visible o sentida, frecuentemente aparece cuando las personas más necesitan orientación. Cerca del Valle de Hinón, un lugar largamente recordado en la historia por su asociación con el juicio y la rebelión, comenzaron a surgir reportes de un descubrimiento inusual. Debajo de capas de tierra rojiza, los arqueólogos supuestamente desenterraron vasijas antiguas, hojas oxidadas y un pequeño cofre de madera, objetos preservados más allá de lo que el tiempo normalmente permitiría. Pero no fueron solo los objetos los que generaron interrogantes. Entre ellos se encontraron fragmentos con inscripciones que parecían asemejarse a advertencias de escrituras antiguas. Las marcas, aunque no completamente confirmadas, parecían hacerse eco de temas que alguna vez definieron al valle mismo. Consecuencias, puntos de inflexión, llamados a regresar, y entonces, casi tan rápido como fue reportado el hallazgo, el sitio fue sellado. El acceso fue restringido, la información se volvió limitada. Lo que fue descubierto permaneció parcialmente oculto una vez más, dejando atrás un silencio cargado de especulación. Desde una perspectiva histórica, tales hallazgos pueden explicarse. Las ciudades antiguas frecuentemente descansan sobre capas de civilizaciones olvidadas, y descubrimientos como estos no son imposibles. Sin embargo, el momento y el simbolismo han atraído la atención, porque el Valle de Hinón nunca fue simplemente una ubicación geográfica, era un mensaje en sí mismo. Y ahora, mientras la luz aparece en el cielo durante momentos de oración y la tierra revela fragmentos del pasado, algunos están comenzando a formular una pregunta más profunda. ¿Es esto coincidencia o un recordatorio? En las Escrituras, los lugares y los momentos frecuentemente portan significados que van más allá de lo visible. Y en la vida actual, cuando lo que estaba enterrado comienza a salir a la superficie, puede servir como un llamado silencioso, no de temor, sino de conciencia, un recordatorio de que a veces, antes de que algo cambie a nuestro alrededor, algo se revela primero debajo de nosotros. Y si la tierra puede revelar ecos de advertencia, también puede descubrir rastros de promesa. No lejos de donde el pasado pareció hablar a través del Valle de Hinón, otro descubrimiento silencioso comenzó a atraer la atención. Esta vez, debajo de uno de los sitios más sagrados de Jerusalén. Durante trabajos rutinarios de restauración dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, los trabajadores supuestamente encontraron algo inesperado. Una cámara subterránea sellada, oculta debajo de capas de piedra antigua. Cuando el espacio fue abierto con cuidado, lo que había dentro resultó impactante. Emergió una estructura similar a una tumba, sencilla pero distinta, acompañada de lo que parecían ser los restos de un pequeño jardín cerrado. La disposición no era aleatoria. Reflejaba un diseño que se asemeja estrechamente a la descripción que se encuentra en el Evangelio de Juan, donde un jardín y una tumba nueva se mencionan juntos en un momento que más tarde definiría los cimientos de la fe cristiana. Sin embargo, justo cuando la curiosidad comenzaba a crecer, el acceso al área fue restringido. Los detalles se volvieron escasos. El sitio volvió a caer en un silencio protector, dejando solo fragmentos de información circulando entre quienes brevemente lo habían visto. Desde una perspectiva histórica, tales hallazgos deben abordarse con cautela. Jerusalén ha sido reconstruida a lo largo de siglos, y las capas de historia frecuentemente se superponen de maneras que pueden asemejarse a los textos antiguos. Aún así, el simbolismo resulta difícil de ignorar, porque para muchos, esto no se trata solamente de arqueología, se trata de recordar.
un recordatorio de un momento donde la pérdida se transformó en esperanza, donde una tumba sellada se convirtió en un símbolo no de final, sino de comienzo. Y ahora, mientras espacios ocultos debajo de la ciudad comienzan a abrirse, la pregunta persiste una vez más: ¿qué está siendo revelado? ¿Y por qué ahora? A lo largo de todos los eventos descritos, emergen varios patrones inusuales, no como conclusiones definitivas, sino como momentos que invitan a la reflexión sobre la vida, el comportamiento humano y la conciencia espiritual. Primero existe un contraste repetido entre control e imprevisibilidad. Un fuego sagrado manejado con cuidado contrasta marcadamente con llamas que se extienden sin control afuera. En la vida cotidiana esto refleja cómo la disciplina interna y el caos externo pueden coexistir. Las personas pueden sentirse estables por dentro mientras enfrentan incertidumbre a su alrededor. Las escrituras capturan este equilibrio. Mejor es el paciente que el guerrero, y quien domina su espíritu que quien conquista una ciudad. Esto resalta la importancia de la estabilidad interior en entornos inestables. Luego está el cambio repentino en las condiciones naturales, del fuego al granizo, del calor al impacto. Tales transiciones rápidas reflejan cómo las circunstancias de la vida pueden cambiar sin previo aviso. La salud, las finanzas o las relaciones pueden transformarse de un momento a otro. Estos instantes enfatizan la preparación y la adaptabilidad. Como está escrito, no saben lo que traerá el mañana. Esto no pretende crear miedo, sino fomentar una vida reflexiva. Otro patrón involucra sonidos inusuales y formaciones visuales en el cielo. Aunque frecuentemente pueden explicarse mediante fenómenos naturales, tienden a captar la atención por su sincronización, especialmente durante momentos de quietud o reflexión. Esto sugiere que la percepción se agudiza cuando las personas desaceleran. Las escrituras apuntan a este tipo de atención. Los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Aquí el enfoque no está en el evento mismo, sino en lo que provoca que las personas noten. Al mismo tiempo, los descubrimientos bajo la superficie, objetos ocultos, espacios sellados, elementos enterrados durante mucho tiempo, introducen otro tema: la revelación. Con el tiempo, las verdades no siempre son inmediatamente visibles. A veces la comprensión llega gradualmente, frecuentemente durante periodos de presión o cambio. Las escrituras reflejan este proceso de develamiento. Es gloria de Dios ocultar un asunto. Investigarlo es gloria de los reyes. Esto habla del valor de buscar la comprensión en lugar de precipitarse a las conclusiones. Finalmente, cuando se observan juntos, estos indicios, cambios naturales, contrastes simbólicos y cosas ocultas siendo reveladas, destacan una conexión más amplia con la experiencia humana. La vida no es estática. Se mueve a través de ciclos de calma y perturbación, claridad y confusión. En tales momentos, la perspectiva se vuelve esencial. Las escrituras ofrecen un recordatorio firme. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Considerados en conjunto, estos patrones no apuntan a una sola respuesta, pero sí fomentan la conciencia, la paciencia y la reflexión. Recuerdan a las personas que deben mantenerse firmes, pensar con claridad y permanecer arraigadas incluso cuando el mundo se siente incierto. Cuando diferentes momentos de perturbación, contraste y descubrimiento aparecen muy cerca unos de otros, frecuentemente llevan a las personas a detenerse, no para sacar conclusiones apresuradas, sino para reflexionar sobre cómo vivir sabiamente en un mundo impredecible. Una lección clara es la importancia de mantenerse arraigado internamente, incluso cuando las condiciones externas cambian rápidamente. La vida puede pasar de la calma a la presión sin aviso, y las reacciones tomadas apresuradamente frecuentemente conducen al arrepentimiento. En lugar de responder impulsivamente, estos momentos nos recuerdan que debemos desacelerar y elegir con sabiduría. Como enseñan las escrituras, que cada persona sea rápida para escuchar, lenta para hablar y lenta para enojarse. Este es un enfoque práctico para mantener la claridad cuando las circunstancias se sienten abrumadoras. Otra lección es el valor del discernimiento. Porque para comprender por qué todo esto importa, necesitamos mirar un lugar en particular: el Monte del Templo. Esta ubicación es considerada el sitio más sagrado del judaísmo y uno de los lugares más reverenciados en el Islam. Cuando ocurren explosiones cerca de un lugar con ese nivel de significancia espiritual, construido a lo largo de miles de años, las consecuencias potenciales van mucho más allá de una situación militar típica. Imágenes compartidas en línea muestran proyectiles moviéndose a través del cielo sobre la ciudad vieja. En esa misma vista se puede observar la cúpula de la roca, el muro occidental debajo de ella y cerca la iglesia del Santo Sepulcro. Todos estos monumentos se encuentran a apenas unos cientos de metros de distancia, dentro de los muros antiguos de Jerusalén. Las sirenas de alerta resonaron por toda la ciudad mientras surgían informes de explosiones cerca de estas ubicaciones históricas.
Los peregrinos dentro de la iglesia del Santo Sepulcro se vieron obligados a buscar refugio mientras las alarmas sonaban afuera. Ver armamento caer tan cerca de lugares que han preservado miles de años de historia religiosa genera una profunda sensación de inquietud, independientemente de las creencias personales. Estos no son simplemente estructuras físicas. Han moldeado la identidad espiritual de miles de millones de personas y representan siglos de devoción, sacrificio y oración. La cúpula de la roca fue construida siglos después de que el segundo templo fuera destruido. En la tradición islámica está asociada con el viaje nocturno del profeta Muhammad, uno de los eventos más sagrados de la fe. Para los judíos, esa misma base marca la ubicación donde alguna vez estuvo el templo antiguo, incluyendo el Santo de los Santos, el espacio más sagrado dentro de toda la estructura. Según los evangelios, Jesús enseñó en los atrios del templo y habló sobre su futura destrucción. Muchos creen que esa palabra se cumplió cuando Jerusalén fue destruida, dejando una estructura sobre lo que vino antes, algo construido encima, algo más antiguo oculto debajo. Para algunos, ese detalle tiene un peso enorme, porque los escritos antiguos hablan de momentos vinculados a este lugar, momentos que no fueron completados del todo, y recientemente observaciones sutiles han comenzado a circular, no dramáticas, no obvias, pero suficientes para generar interrogantes. Polvo cayendo sin causa aparente, vibraciones tenues en piedra que debería permanecer inmóvil, una presión silenciosa que algunos describen no como proveniente del exterior, sino como si algo debajo estuviera desplazándose. Nada de esto ha sido ampliamente confirmado, pero la consistencia de los reportes y la manera en que son descritos es lo que atrae la atención. Al mismo tiempo, imágenes de Jerusalén muestran una tensión creciente cerca de la ciudad vieja. En un solo cuadro, los monumentos sagrados permanecen juntos bajo un cielo que ya no se siente completamente tranquilo. Sirenas, impactos distantes, movimiento donde antes había quietud. Estos eventos frecuentemente se explican a través del conflicto regional en curso. Pero para algunos el momento se siente estratificado en capas de significado. Luego están los patrones que la gente intenta descifrar. Han surgido reportes describiendo interrupciones breves en diferentes sistemas, apareciendo en momentos similares y desapareciendo con la misma rapidez. Ninguna explicación individual ha sido confirmada. Aún así, la idea de sincronización, incluso si no está comprobada, ha añadido a la sensación de que algo inusual está siendo percibido. Más cerca de la puerta se discuten más detalles. Grietas formándose en patrones que no parecen completamente aleatorios. Señales sutiles detectadas debajo de la superficie, descritas por algunos como rítmicas, casi como un pulso. Ya sea natural o no, los investigadores aún no han llegado a una conclusión clara. Y luego está la afirmación más ampliamente compartida. Humedad apareciendo dentro de la piedra misma a pesar de condiciones secas. Algunos observadores creen que pudo haber coincidido con Tisha B'Av, un día asociado con el dolor y la remembranza. Ese detalle no ha sido verificado de manera independiente, pero el simbolismo para quienes lo perciben es difícil de pasar por alto, porque a lo largo de la historia, momentos como estos, señales, sincronizaciones, patrones, frecuentemente han sido vistos no como finales, sino como transiciones. Y ahora, con todo pareciendo alinearse, aunque sea solo en la percepción, la pregunta se vuelve más difícil de desestimar. ¿Es esto solamente coincidencia? ¿O algo está comenzando a moverse silenciosamente debajo de la superficie? A lo largo de Jerusalén, las señales ya no parecen eventos aislados. Al menos, así es como muchos observadores están comenzando a describirlas. En su lugar parecen estar incrementándose, acelerándose en ritmo, atrayendo más atención con cada día que pasa. Al mismo tiempo, una declaración reciente del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha despertado interés global. En sus comentarios, enfatizó que Israel hoy se encuentra más fuerte que en muchos periodos de su historia, señalando décadas de resiliencia a través del conflicto, la presión y la incertidumbre, respaldadas por alianzas y perseverancia nacional. Pero una parte de su mensaje se difundió rápidamente y provocó una discusión más amplia. Según interpretaciones ampliamente compartidas, algunos oyentes entendieron sus palabras como una referencia a lo que podría describirse como una era mesiánica. También dejó claro que tal momento no llegaría de manera repentina ni inmediata. Aún así, el impacto de ese lenguaje fue significativo. Algunos escucharon más que una declaración política. Vieron una posible conexión con expectativas de larga data, ideas vinculadas con la venida de una figura prometida o incluso con el futuro de Jerusalén misma. Otros respondieron sugiriendo que la interpretación podría ir más allá de lo que fue originalmente intencionado, argumentando que se refería más ampliamente a la esperanza, la estabilidad y la restauración dentro de la tradición judía. Aún así, es el momento lo que destaca. Porque cuando palabras como estas se pronuncian durante un periodo de tensión creciente, atención intensificada y un enfoque renovado en Jerusalén, naturalmente conducen a una pregunta más profunda.
¿Fue esto simplemente lenguaje simbólico sobre el futuro, o algo que intencionalmente o no, hace eco de una narrativa mucho más antigua? Y mientras esas preguntas aún resonaban, algo más pareció desarrollarse sobre la ciudad. De manera repentina, difícil de ignorar y descrito por muchos como profundamente inusual. Sin una advertencia clara, el cielo sobre Jerusalén supuestamente comenzó a cambiar. No se oscureció gradualmente como una tormenta típica. En su lugar, algunos testigos lo describieron como un cambio abrupto. Un momento había luz del día llenando las calles. Al siguiente, algo diferente dominaba la atmósfera. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que viene a continuación conecta todo lo que hemos discutido hasta ahora de una manera que pocas personas anticiparon. Mientras las señales en la tierra continuaban, la tierra misma pareció responder. Porque cerca de las colinas entre Jerusalén y Belén, los arqueólogos desenterraron los restos de un asentamiento antiguo. Debajo de la superficie apareció un lugar estructurado de devoción, evidencia de una comunidad construida sobre disciplina, fe y compromiso diario. La disposición no era aleatoria. Estructuras de adobe se extendían de oeste a este. Salas de oración, viviendas, espacios claramente separados para la adoración, el silencio y una vida centrada enteramente en lo divino. Cada muro, cada espacio tallado, cada superficie desgastada parecía reflejar algo que la vida moderna casi ha perdido. Pero lo que inquietó a la gente no fue solo lo que vieron, sino lo que sintieron. Cuando el sitio fue revelado, una quietud extraña se estableció sobre el área, pesada, silenciosa, casi sagrada. Las conversaciones se apagaron, los movimientos se volvieron más lentos. Algunos bajaron la cabeza sin saber por qué, otros comenzaron a orar. Algunos incluso se arrodillaron, no por miedo, sino por algo más profundo, una sensación de conciencia que los sobrepasaba. Porque esto no es solo un descubrimiento arqueológico, se siente como una confrontación, un recordatorio de un tipo de fe que alguna vez moldeó cada aspecto de la vida. Una devoción que no fue destruida, sino que se desvaneció gradualmente, reemplazada con el tiempo por otras prioridades. En Jeremías se dice: deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. Y en Lucas se nos dice que lo escondido será revelado, no por casualidad, sino en el momento adecuado. Entonces, cuando un lugar como este emerge de la tierra durante un tiempo de incertidumbre, cuando la distancia con la fe parece estar creciendo en todas partes, la pregunta se vuelve difícil de evadir. ¿Por qué ahora? Porque lo que estaba enterrado está siendo descubierto. Y al mismo tiempo el mundo parece estar alejándose cada vez más de lo que estas piedras representan. Así que quizás esto no se trata solamente de historia, quizás se trata de regresar. Cuando algo tan sagrado vuelve a aparecer ante nuestros ojos, el mensaje ya no se siente silencioso. ¿Es simplemente un lugar olvidado siendo revelado? ¿O podría ser un recordatorio de algo a lo que las personas alguna vez se aferraron con mucha más fuerza? Mientras los eventos continuaban desarrollándose en Jerusalén, la atención comenzó a desplazarse hacia una de sus colinas más antiguas y significativas, el Monte de los Olivos, un lugar profundamente conectado con la historia, la oración y la tradición de larga data. Y ahora algo parecía estar cambiando. A lo largo de la ladera, una hilera de olivos antiguos, algunos que se cree han permanecido de pie durante generaciones, comenzaron a marchitarse en apenas unos pocos días. Las hojas se secaron y cayeron rápidamente. Las ramas se volvieron frágiles, huecas y sin vida. Los testigos describieron haber escuchado sonidos débiles de crujidos, quiebres cortos y agudos que resonaban a través del aire quieto, como si los árboles estuvieran colapsando desde adentro. No hubo fuego, no hubo tormenta, no hubo señal clara de enfermedad. Solo un declive repentino que pareció ocurrir casi de la noche a la mañana. Estos no eran árboles ordinarios, esta era tierra vinculada a siglos de creencia y reflexión. Según los evangelios, fue aquí donde Jesús una vez contempló la ciudad. Cada camino, cada piedra, cada raíz lleva un peso histórico y espiritual. Y ahora, en ese mismo lugar, algo que había perdurado durante siglos se estaba desvaneciendo silenciosamente, sin una causa clara. Eso fue lo que hizo que la gente se detuviera, porque esto no se sentía como un simple cambio natural. En Mateo se dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado. Una línea frecuentemente entendida de manera simbólica, sobre la vida, el crecimiento y lo que perdura con el tiempo. Y ahora estos árboles antiguos, arraigados en uno de los lugares más significativos de la tierra, estaban mostrando señales de un declive repentino. No desde afuera, sino desde adentro. Entonces, mientras los olivos en el Monte de los Olivos comenzaban a marchitarse en un lugar largamente asociado con la oración y la reflexión, la pregunta se hizo más difícil de ignorar. ¿Es esto simplemente parte de un ciclo natural? ¿O un recordatorio de que algo que alguna vez fue sustentado ya no está siendo sostenido?
Y si incluso raíces que han durado tanto tiempo pueden comenzar a ceder, ¿qué más podría estar comenzando a cambiar? Y mientras las señales en el Monte de los Olivos dejaron a muchos silenciosamente perturbados, raíces antiguas debilitándose desde adentro, la atención no se desvaneció. En su lugar, se desplazó una vez más, esta vez hacia el cielo sobre el monte del templo. Porque poco después, algo inusual comenzó a desarrollarse. En una temporada típicamente marcada por un aire seco y estable, la lluvia apareció sin previo aviso. No hubo un cambio gradual en el cielo. No hubo una acumulación progresiva de nubes. Llegó de golpe, intensa, concentrada y breve. Por un momento, el paisaje se transformó. Las superficies de piedra se oscurecieron, los senderos reflejaron la luz y la atmósfera misma pareció alterarse. Luego, tan rápido como llegó, desapareció. No siguió ninguna tormenta. No quedó ningún rastro duradero. Desde una perspectiva científica, cambios atmosféricos localizados pueden producir lluvias aisladas en ocasiones. Variaciones sutiles en la presión, la temperatura o la humedad pueden provocar ráfagas cortas y concentradas como esta. Pero lo que atrajo la atención no fue solo la lluvia en sí, fue cuando ocurrió, porque llegó después de una secuencia de momentos que ya se sentían conectados. Primero, el cielo se llenó de movimiento inusual. Luego, surgieron palabras que provocaron reflexión global. La tierra reveló lo que había estado oculto por mucho tiempo. Los árboles antiguos comenzaron a desvanecerse desde adentro, y ahora agua cayendo brevemente sobre uno de los lugares más significativos de la región. En el Salmo 147 se dice que Él cubre el cielo con nubes y envía lluvia a la tierra. Frecuentemente entendido como una provisión natural y tranquila, algo gentil, no forzado, y sin embargo, cuando la lluvia aparece fuera de temporada, llega sin aviso y se va con la misma rapidez, se vuelve más difícil de pasar por alto. No porque demuestre algo por sí sola, sino por cómo encaja en el patrón que continúa desarrollándose. Y mientras la lluvia se desvanecía tan rápido como había llegado, el propio suelo pareció responder. Esta vez, desde abajo. En ciertas áreas se reportaron cambios breves pero perceptibles. El aire se sintió más cálido, la presión pareció cambiar en algunos puntos aislados. Pequeñas ráfagas de calor, a veces descritas como chispas o trazas de gas caliente, aparecieron y se desvanecieron con la misma rapidez. Nada sostenido, nada extendido, pero lo suficientemente claro como para ser notado. Los testigos lo describieron como algo sutil, pero inusual. No una explosión, no un fuego visible, sino un momento en que la Tierra misma parecía liberar algo desde su interior. Desde el punto de vista científico, esto puede vincularse con actividad geológica natural. Las bolsas de gas debajo de la superficie pueden acumular presión con el tiempo. Cuando se liberan, pueden producir cambios de temperatura de corta duración o emisiones breves. En regiones con movimiento tectónico subyacente, estos desplazamientos no son completamente inesperados. Pero una vez más, no fue solo el evento, fue la secuencia. Porque esto siguió a momentos en los que el cielo, la tierra e incluso elementos naturales de larga data ya habían comenzado a cambiar de maneras inesperadas. Y ahora, algo debajo de la superficie estaba reaccionando. Hay un pasaje en Apocalipsis que describe humo elevándose desde la tierra, frecuentemente interpretado de manera simbólica, pero aún así impactante cuando se coloca junto a momentos como estos, no como una conclusión, sino como una conexión que algunos podrían notar. Porque cuando los cambios aparecen no solo arriba, sino también abajo, plantea un tipo diferente de pregunta. ¿Es esto simplemente la Tierra ajustándose debajo de la superficie? ¿O es parte de un patrón que se vuelve cada vez más difícil de ignorar? Y mientras el calor de debajo del suelo generaba nuevas preguntas, la superficie de arriba pareció responder a su manera. De repente y todo a la vez, el cielo comenzó a cambiar. Tormentas de arena se desplazaron rápidamente, cubriendo áreas enteras en una neblina tenue y apagada. Por un breve tiempo la luz del día se desvaneció en un resplandor opaco, casi artificial. La visibilidad cayó. El aire se sintió más pesado. Luego vinieron los relámpagos. No en su patrón habitual, no vinculados a una tormenta pasajera. Aparecieron con mayor frecuencia, cruzando el cielo a intervalos irregulares, destellos breves que rompían a través del aire cargado de polvo. Y casi al mismo tiempo, el agua comenzó a moverse. Inundaciones repentinas. Una sombra densa pareció establecerse sobre la ciudad mientras nubes espesas se agrupaban con una velocidad sorprendente. En minutos el mediodía tomó el tono de la noche. Algunos relatos describen una quietud inusual justo antes de que comenzara, como si el aire mismo hubiera hecho una pausa. Luego vino el viento, no una brisa gentil, sino ráfagas fuertes que se movieron por calles estrechas y mercados abiertos, derribando objetos y obligando a la gente a reaccionar rápidamente. Los toldos supuestamente colapsaron. Objetos sueltos fueron levantados y arrastrados por el viento. Vidrios se quebraron en algunos lugares y algunos edificios parecieron temblar bajo la presión.
La gente corrió a buscar refugio mientras otros permanecían inmóviles, mirando hacia arriba, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Para muchos, no fue solo la intensidad de la tormenta lo que destacó, sino la rapidez con la que se formó, sin la acumulación gradual a la que la gente está acostumbrada. Por supuesto, el clima puede cambiar rápidamente, y los expertos frecuentemente señalan la inestabilidad atmosférica para explicar tormentas repentinas. Pero para algunos observadores, el momento y la intensidad plantearon preguntas más profundas. Poco después, otra fase siguió. Al principio solo fueron impactos aislados, sonidos agudos contra los tejados y la piedra. Luego, según múltiples relatos, se intensificó. Granizo de gran tamaño supuestamente comenzó a caer, golpeando las superficies con una fuerza significativa. Los testigos describieron pedazos de hielo lo suficientemente grandes como para dañar estructuras y agrietar materiales más antiguos. Cada impacto resonó por las calles. La gente se apresuró a encontrar refugio, protegiéndose lo mejor que podía. Eventos como estos pueden ocurrir bajo condiciones climáticas extremas, y los meteorólogos han documentado casos similares en diferentes partes del mundo. Aún así, para quienes lo experimentaron de primera mano, el momento se sintió como algo completamente fuera de lo ordinario. Después de la tormenta, la atención comenzó a desplazarse del cielo al suelo mismo. La lluvia intensa no simplemente pasó a través de la tierra, se filtró profundamente. Con el tiempo, el agua penetró hondo en el suelo y en la piedra antigua debajo. Luego, gradualmente, se reportaron cambios sutiles a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos. Al principio aparecieron pequeñas grietas, líneas delgadas fáciles de pasar por alto, pero que no desaparecieron. En su lugar, se ampliaron lentamente. Lo que alguna vez fue suelo sólido comenzó a mostrar señales de separación, como si la presión estuviera acumulándose debajo de la superficie. Desde una perspectiva científica, esta área se encuentra a lo largo de una falla geológica importante conectada con el sistema del Gran Rift. Con suficiente saturación de agua y presión, el suelo puede debilitarse y pueden formarse fracturas. Esta explicación está bien documentada, pero nuevamente para algunos observadores no es solo lo que está sucediendo, sino cuándo. Porque estos cambios en el suelo fueron reportados después del oscurecimiento repentino del cielo, después de la tormenta intensa, después del granizo. Para algunos, la secuencia misma destaca, no como eventos aislados, sino como una cadena que parece estar conectada. Y para quienes están familiarizados con los textos bíblicos, la ubicación tiene un significado particular. En el libro de Zacarías hay un pasaje que describe el Monte de los Olivos partiéndose, marcando un momento sin igual en la historia. Las interpretaciones varían ampliamente, pero la referencia es frecuentemente mencionada en discusiones como estas. Luego, justo cuando la atención estaba enfocada en el suelo, se describió otro fenómeno, esta vez desde arriba. Comenzó como un sonido, no una explosión, no un trueno, algo más profundo, metálico, resonante. Algunos lo describieron como casi vivo. Se extendió por el cielo en ondas rítmicas lentas. Al principio la gente se detuvo, insegura de lo que estaba escuchando. Luego creció en intensidad. Las ventanas supuestamente vibraron. El aire mismo pareció cambiar como si la presión estuviera acumulándose y liberándose en pulsos. El sonido no se comportó como nada familiar. No crepitó ni se desvaneció como el trueno. Se sostuvo, subiendo y bajando de tono durante varios minutos. Algunos lo compararon con un cuerno distante. Otros dijeron que se sentía como una vibración moviéndose a través del pecho. No solo escuchado, sino sentido. Lo que inquietó a muchos no fue solo el sonido, sino la ausencia de una fuente clara. No había aeronaves, no había perturbación visible, no había un sistema de tormentas lo suficientemente fuerte como para explicarlo. Los reportes comenzaron a multiplicarse, no solo en un área, sino en múltiples ubicaciones con descripciones similares que se repetían. Nuevamente las interpretaciones difieren. Algunos conectan tales sonidos con fuentes atmosféricas o industriales, otros los observan a través de una lente simbólica o espiritual, y mientras estos reportes circulaban, algo más pareció seguir. En un periodo corto, la actividad sísmica aumentó en diferentes partes del mundo. Se registraron múltiples movimientos telúricos en diversas regiones, no confinados a una sola línea de falla, sino distribuidos a lo largo de continentes. Individualmente, cada evento podía explicarse. La Tierra siempre está en movimiento, las placas se desplazan, la presión se acumula y se libera. Esa es la naturaleza de la geología, pero para algunos observadores, el patrón se sintió inusual. No porque los movimientos telúricos ocurrieran, sino por cuántos se registraron dentro de un marco temporal similar. La idea de que estos eventos pudieran formar un patrón sigue siendo debatida. Los científicos continúan analizando tal actividad dentro de marcos establecidos. Aún así, para quienes observan de cerca, la sensación de un movimiento global ha captado la atención. Y justo cuando el suelo parecía responder y el cielo seguía cambiando, algo aún más inesperado comenzó a emerger. No afuera, sino dentro de las personas mismas.
Los reportes comenzaron en silencio, luego se multiplicaron en diferentes países, culturas y trasfondos. Individuos comenzaron a describir experiencias similares, añadiendo otra capa a una secuencia que para algunos se está volviendo cada vez más difícil de desestimar. Los reportes no comenzaron con estruendo, empezaron en silencio, casi sin ser notados. Luego, con el tiempo, parecieron multiplicarse. Según varios testimonios compartidos en línea, personas de diferentes países, culturas y trasfondos comenzaron a describir algo inusual. No solo sueños similares, sino lo que algunos afirmaban ser el mismo sueño. En estos relatos, una figura vestida de blanco se presenta ante la Puerta del Este en Jerusalén. Las piedras, alguna vez descritas como selladas e inmóviles, parecen suavizarse, casi como si nunca hubieran sido diseñadas para resistir. Y entonces una voz habla. No un mensaje largo, no una explicación compleja, solo una palabra, abrir. Lo que hace que estas afirmaciones sean más difíciles de interpretar es quiénes las están describiendo. Algunas de las personas que reportan el sueño no tienen ninguna conexión conocida con el idioma hebreo ni con la tradición bíblica. Sin embargo, cuando se les pide que describan el sonido que escucharon, algunos testimonios sugieren que la palabra se alinea estrechamente con una pronunciación hebrea antigua. Estos reportes no han sido ampliamente verificados y los investigadores los abordan con cautela. Sin embargo, en algunos casos, individuos que describen experiencias similares han sido sometidos a estudios como escaneos cerebrales. Según discusiones limitadas, algunos resultados parecen diferir de los patrones típicos de sueño, mostrando similitudes con estados asociados con una conciencia profunda o alterada. Estos hallazgos aún no se comprenden plenamente. Lo que destaca en estos testimonios es la consistencia, el mismo escenario, la misma figura, la misma palabra repetida en diferentes regiones, idiomas y entre personas que nunca se han conocido. Ya sea coincidencia, patrón psicológico o algo completamente diferente, el fenómeno ha atraído atención. Para quienes están familiarizados con la literatura bíblica, el concepto en sí no es desconocido. Hay pasajes que sugieren que los mensajes pueden llegar a través de sueños o visiones durante el sueño profundo. Aún así, las interpretaciones varían ampliamente y ninguna explicación individual ha sido confirmada. Mientras estos reportes se difundían, también parecieron conectarse con eventos en otros lugares, ubicaciones largamente asociadas con la historia antigua y las escrituras. En Roma, por ejemplo, ha habido discusiones sobre desgaste visible o grietas formándose en el Arco de Tito, un monumento históricamente vinculado con la destrucción de Jerusalén. En regiones asociadas con la antigua Babilonia, algunos testigos han descrito sonidos inusuales resonando a través de las ruinas, aunque no se ha identificado una fuente clara. En Grecia, en el Areópago, donde los registros históricos dicen que enseñanzas tempranas fueron compartidas, ha habido afirmaciones de que un manantial que llevaba mucho tiempo seco ha comenzado a fluir de nuevo. Cada uno de estos reportes, tomado individualmente, puede tener explicación. Las estructuras envejecen, los sonidos pueden viajar, las fuentes de agua pueden desplazarse, pero para algunos observadores no son solo los eventos en sí, es su sincronización, porque en el centro de todas estas discusiones permanece un lugar, Jerusalén. Para quienes estudian las narrativas bíblicas, este patrón resulta familiar. Las escrituras frecuentemente presentan la historia no como eventos aislados, sino como momentos conectados a través de diferentes lugares y tiempos. Jerusalén es descrita como un punto central, un lugar donde las historias espirituales, históricas y humanas se intersectan. Desde allí la historia se extendió hacia afuera. Roma se convirtió en el poder que alguna vez destruyó el templo. Babilonia simbolizó el exilio. Y ahora, mientras señales parecen manifestarse simultáneamente en todos estos lugares conectados con las narrativas antiguas, la pregunta se profundiza. ¿Estamos simplemente observando coincidencias dispersas por el globo? ¿O estamos siendo testigos de algo que los textos antiguos describieron hace milenios, desarrollándose ante nuestros ojos de maneras que apenas estamos comenzando a reconocer? Hay algo que resulta innegable, independientemente de las creencias personales de cada quien. Jerusalén ha estado en el centro de la narrativa humana durante miles de años. Y en este momento preciso de la historia, cuando la incertidumbre global se siente más palpable que nunca, cuando las tensiones geopolíticas se intensifican, cuando la Tierra misma parece responder de maneras que desafían las explicaciones convencionales, esa ciudad antigua vuelve a ocupar el centro del escenario, no como un mero punto en el mapa, sino como un espejo que refleja las preguntas más profundas que la humanidad ha intentado responder desde el principio de los tiempos. ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? ¿Existe un propósito detrás de lo que parece caótico? ¿Y estamos prestando suficiente atención? Porque si hay una lección que atraviesa cada uno de estos eventos, desde la lluvia rojiza hasta los olivos marchitándose, desde las piedras antiguas hasta los sueños compartidos por desconocidos en diferentes continentes, es esta. El mundo está hablando. La pregunta no es si los mensajes están ahí,
La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Y quizás la respuesta más valiente no es la que viene con certezas absolutas, no es la que declara que tal o cual profecía se ha cumplido sin lugar a dudas. La respuesta más valiente es la que reconoce la humildad, la que admite que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, la que elige responder no con miedo, sino con una fe que se traduce en acción, en bondad hacia el prójimo, en búsqueda sincera de la verdad, en la voluntad de vivir de manera que cuando miremos hacia atrás podamos decir que no desperdiciamos el tiempo que se nos dio, porque al final del día, ya sea que interpretes estos eventos como fenómenos naturales perfectamente explicables, como coincidencias extraordinarias o como señales de algo mucho más grande, hay una verdad que ninguna interpretación puede negar: la vida es frágil, el tiempo es limitado, y la manera en que elegimos vivir cada día es la única respuesta que realmente está en nuestras manos. Jerusalén seguirá revelando sus secretos, el cielo seguirá cambiando, la tierra seguirá mostrando lo que ha guardado durante siglos. Pero la pregunta más importante no está en las piedras antiguas, ni en las formaciones de nubes, ni en los sonidos inexplicables. La pregunta más importante está dentro de cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo de una manera que honre el tiempo que tenemos? ¿Estamos siendo la clase de personas que construyen, que sanan, que esperan, que aman? Si algo podemos aprender de todo lo que Jerusalén nos está mostrando es que la historia no ha terminado. Las páginas siguen escribiéndose. Y cada uno de nosotros tiene un papel en esa historia, no como espectadores paralizados por el miedo, sino como participantes activos de algo que nos trasciende, algo que nos invita a ser mejores, a mirar más allá de lo inmediato, a buscar lo que verdaderamente importa. Y ese, quizás, sea el mensaje más poderoso de todos, no el que viene del cielo ni el que emerge de la tierra, sino el que nace en el corazón humano cuando decide dejar de ignorar y comienza a prestar atención. Cuando elige la fe por encima del cinismo, la esperanza por encima del desánimo, el amor por encima del miedo. Porque si Jerusalén puede seguir hablando después de miles de años, entonces tal vez nosotros también podamos encontrar nuestra voz, y usarla no para sembrar alarma, sino para construir puentes, para ofrecer consuelo, para recordarle al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Y esa luz, como nos lo recuerdan las Escrituras, no se apaga, brilla en la oscuridad, y la oscuridad, por más densa que parezca, jamás logra vencerla. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo que no comprendes, o que escuches noticias que te inquieten, o que sientas que el suelo debajo de tus pies ya no es tan firme como solía ser, recuerda esto: no estás solo, nunca lo has estado, y el hecho de que estés aquí, escuchando, reflexionando, buscando, ya dice algo profundo sobre ti. Dice que todavía te importa, que todavía buscas respuestas, que todavía crees que hay algo más grande que tú esperando ser encontrado. Y eso, en un mundo que frecuentemente nos dice que dejemos de buscar, que nos conformemos con lo superficial, que ignoremos las preguntas incómodas, eso es extraordinario. No dejes de buscar, no dejes de preguntar, no dejes de mirar más allá de lo que es obvio, porque las respuestas más importantes rara vez están en la superficie, están enterradas, como esas piedras debajo de Jerusalén, esperando el momento exacto para ser reveladas, esperando a alguien que tenga el valor de cavar más profundo. Y tal vez ese alguien eres tú. La historia de Jerusalén no es solo la historia de una ciudad, es la historia de la humanidad entera. Es la historia de lo que buscamos, de lo que perdemos, de lo que encontramos cuando menos lo esperamos. Es la historia del cielo y la tierra hablando el mismo idioma. Es la historia de piedras que guardan secretos y de corazones que se niegan a olvidar. Y hoy, esa historia continúa. No en las páginas de un libro antiguo solamente, sino aquí, ahora, en este preciso momento, en cada persona que se detiene a escuchar, en cada corazón que elige despertar, porque Jerusalén no solo está revelando piedras, está revelando una verdad que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a ser reconocida, que lo más sagrado no siempre está en los templos, ni en las montañas, ni en los cielos. A veces lo más sagrado está en la decisión silenciosa de un ser humano que, frente a lo desconocido, elige no huir, sino quedarse, mirar, escuchar y responder con lo mejor que tiene. Y mientras Jerusalén sigue despertando, mientras el cielo y la tierra continúan ofreciendo señales que cada quien interpretará según su corazón y su fe, hay algo que permanece constante, algo que ni el tiempo, ni las tormentas, ni los imperios han podido destruir: la capacidad humana de esperar, de creer que mañana puede ser mejor que hoy, de confiar en que, por más oscuro que se vea el camino, siempre hay una luz esperando al final. Y esa esperanza no es debilidad, es la fuerza más antigua que existe. Es la que sostuvo a José en la prisión, la que caminó con Ruth por tierras desconocidas.
la que le dio a Nehemías la visión para reconstruir lo que estaba en ruinas, la que mantuvo a Esther de pie cuando todo parecía perdido, la que calmó la tormenta en el mar, la que partió el pan para alimentar a miles. Esa misma esperanza está disponible ahora, en este momento, para cualquiera que decida tomarla. No requiere un título, no requiere una posición, no requiere perfección, solo requiere un corazón dispuesto, un corazón que diga: estoy aquí, estoy escuchando, estoy listo para lo que venga. Y si algo nos ha enseñado Jerusalén a lo largo de todos estos milenios, es que los momentos más transformadores de la historia no siempre llegan con fanfarria. A veces llegan en silencio, en una lluvia inesperada, en una piedra desenterrada, en un sonido que nadie puede explicar, en un sueño que comparten personas que nunca se han visto. A veces los momentos más grandes llegan tan suavemente que solo los perciben aquellos que están verdaderamente despiertos. Así que, mantente despierto, mantén los ojos abiertos y el corazón receptivo, porque la historia no ha terminado. Jerusalén sigue hablando, el cielo sigue mostrando, la tierra sigue revelando. Y tú sigues aquí exactamente donde necesitas estar, en el momento exacto en que necesitas estar. Eso no es casualidad, nada de esto lo es. Y la pregunta que queda, la única que realmente importa al final de todo, no es qué está pasando allá afuera, es qué está pasando aquí dentro, en tu mente, en tu corazón, en la vida que estás construyendo con cada decisión que tomas. ¿Estás construyendo sobre roca o sobre arena? ¿Estás viviendo con propósito o con piloto automático? ¿Estás prestando atención a lo que verdaderamente importa o te estás dejando distraer por el ruido de lo que no lo hace? Jerusalén te está haciendo esa pregunta. El cielo te la está haciendo, la tierra te la está haciendo, y ahora yo te la hago a ti. ¿Qué vas a responder? Porque tu respuesta, esa que nadie más puede dar por ti, esa que solo tú puedes elegir, es la única que va a determinar cómo termina tu historia. Y créeme cuando te digo esto, vale la pena que esa historia termine bien. Así que deja un comentario, comparte lo que piensas. Dime qué sentiste mientras escuchabas todo esto. ¿Coincidencia? ¿Historia repitiéndose? ¿O algo más? Tu voz importa, tu perspectiva importa, y este es el momento de compartirla, porque las conversaciones más importantes no son las que tenemos sobre los eventos del mundo, son las que tenemos sobre lo que esos eventos despiertan dentro de nosotros. Y esa conversación comienza ahora. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar dispuesto a pensar más allá de lo superficial. Y recuerda, no importa lo que ocurra en el cielo ni debajo de la tierra. Lo que importa es lo que ocurre en tu corazón. Cuídalo, protégelo, aliméntalo con verdad, con esperanza, con fe y con amor. Porque de él, como dicen las Escrituras, brotan los manantiales de la vida. Y esos manantiales, una vez que comienzan a fluir, ya nada en este mundo puede detenerlos. Pero antes de que cierres esta página, hay algo más que necesitas saber. Algo que no mencioné al principio porque quería que llegaras hasta aquí con toda la base necesaria para comprenderlo. Porque lo que viene a continuación no es un evento aislado, es la pieza que conecta absolutamente todo lo que hemos discutido. Y cuando la escuches, vas a entender por qué tantas personas alrededor del mundo no pueden dejar de hablar de lo que está sucediendo en Jerusalén. Verás, hay un detalle que frecuentemente se pasa por alto cuando se habla de esta ciudad. Un detalle que los historiadores conocen, que los arqueólogos han documentado, pero que rara vez llega a las conversaciones cotidianas. Y es este: Jerusalén no fue construida una sola vez. Fue construida, destruida, reconstruida, vuelta a destruir y vuelta a levantar. Una y otra vez. La ciudad que ves hoy camina literalmente sobre las ruinas de versiones anteriores de sí misma. Cada capa de suelo es una página de historia. Cada piedra desenterrada es un párrafo que alguien escribió con sus propias manos hace cientos o miles de años. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes que Jerusalén es, en esencia, un libro viviente apilado sobre sí mismo, cada hallazgo arqueológico deja de ser un simple objeto de museo. Se convierte en una voz que estuvo en silencio durante generaciones y que ahora, por alguna razón que todavía no comprendemos del todo, ha decidido hablar. Piénsalo de esta manera. Si enterraras una carta debajo de tu casa, una carta escrita por tu bisabuelo hace 100 años, y un día esa carta apareciera misteriosamente en tu jardín después de una tormenta inesperada, ¿la ignorarías? ¿La tratarías como basura? Probablemente no. Probablemente la abrirías con cuidado, la leerías palabra por palabra y te preguntarías: ¿por qué aparece esto ahora? ¿Qué intentaba decirme? Eso es exactamente lo que Jerusalén está haciendo. Está entregando cartas que fueron enterradas hace milenios. Y cada una de esas cartas dice algo que resulta imposible de ignorar cuando se lee en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo actual. Hablemos de algo que no he mencionado todavía.
las aves. Porque mientras todos miraban hacia el cielo buscando formas en las nubes o escuchando sonidos inexplicables, un fenómeno mucho más sutil estaba ocurriendo justo frente a sus ojos, y la mayoría no lo notó hasta que fue señalado. Las aves sobre Jerusalén comenzaron a comportarse de manera diferente. No se trataba de una migración normal ni de un cambio estacional en sus patrones de vuelo. Según varios observadores, bandadas enteras alteraron sus rutas habituales. Se agrupaban en formaciones que no correspondían a lo esperado. Algunas parecían evitar ciertas zonas que normalmente sobrevolaban sin problema. Otras se posaban en lugares donde rara vez se les veía, permaneciendo inmóviles durante periodos inusualmente largos. Desde la perspectiva científica, hay explicaciones posibles. Cambios en los campos magnéticos de la Tierra podrían alterar la navegación de las aves. Variaciones en la presión atmosférica podrían modificar su comportamiento de vuelo. Perturbaciones en las corrientes de aire podrían forzarlas a buscar rutas alternativas. Todo eso es posible y documentable. Pero incluso con todas esas explicaciones sobre la mesa, algo no encajaba del todo, porque las aves no se mueven así sin un motivo. Ellas reaccionan a cambios que los seres humanos ni siquiera perciben. Detectan vibraciones, variaciones de presión y alteraciones electromagnéticas mucho antes de que cualquier instrumento humano las registre. Son, en cierto sentido, los primeros testigos de lo que está por venir. Y eso es lo que transformó la observación en algo diferente, porque mucho antes de que las explicaciones modernas existieran, momentos como estos ya habían sido descritos. En las escrituras se habla de grandes señales en los cielos, no explicadas, no detalladas, solo señales. Y cuando los propios cielos comienzan a mostrar comportamientos inusuales, cuando las leyes que normalmente rigen el movimiento dejan de seguir el patrón esperado, la observación deja de ser meramente casual. Se convierte en una señal. Y la verdadera pregunta ¿es esto simplemente un cambio natural o el primer indicio de que algo ha comenzado? Hay otra dimensión de esta historia que merece ser explorada. Una que no tiene que ver con piedras ni con cielos ni con fenómenos naturales. Tiene que ver con las personas. Con lo que está sucediendo dentro de los seres humanos a medida que estos eventos se van acumulando. Porque algo que los psicólogos y los sociólogos han comenzado a notar es que el interés global en temas espirituales ha experimentado un aumento significativo en los últimos tiempos. Las búsquedas en línea relacionadas con profecías, con textos antiguos, con el significado de eventos inusuales se han multiplicado. Las comunidades de fe están reportando un incremento en la asistencia. Las conversaciones sobre el sentido de la vida, sobre lo que viene después, sobre si existe algo más grande que nosotros, están ocurriendo con una frecuencia que no se había visto en décadas. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Que no está sucediendo solo en un grupo demográfico ni en una región específica. Está sucediendo en todas partes, en países del primer mundo y en naciones en desarrollo, entre jóvenes y entre personas mayores, entre quienes crecieron en tradiciones religiosas y entre quienes nunca pisaron un lugar de adoración en su vida. Algo está despertando. No se puede ver con los ojos, no se puede medir con instrumentos, pero se puede sentir. Es como si una pregunta colectiva estuviera formándose en la conciencia de la humanidad. Una pregunta que nadie formuló explícitamente, pero que todos parecen estar haciéndose al mismo tiempo. ¿Estamos acercándonos a algo? Y aquí es donde la historia de Jerusalén deja de ser la historia de una ciudad y se convierte en la historia de todos nosotros. Porque lo que ocurre en esas calles antiguas, lo que emerge de debajo de esas piedras milenarias, lo que aparece en esos cielos que han sido contemplados por generaciones incontables, no está sucediendo en un vacío. Está sucediendo en el contexto de un mundo que se siente cada vez más al borde de algo. ¿De qué exactamente? Nadie lo sabe con certeza, pero la sensación está ahí, palpable, innegable, creciente. Permíteme contarte algo sobre la naturaleza del tiempo en la tradición bíblica, porque creo que esto añade una perspectiva que rara vez se discute y que podría cambiar la forma en que interpretas todo lo que hemos hablado. En la mentalidad occidental moderna, el tiempo se percibe como una línea recta. Avanza del pasado al presente y del presente al futuro, siempre hacia adelante, siempre en una sola dirección. Pero en la tradición bíblica el tiempo funciona de manera diferente. Es más parecido a una espiral. Los eventos no solo suceden y quedan atrás, los eventos tienen patrones, se repiten, se hacen eco a través de los siglos. Lo que ocurrió una vez puede volver a manifestarse en una forma diferente, pero con un significado conectado. Los rabinos tienen un concepto para esto. Lo llaman lo que fue, será. No como una predicción mecánica, sino como un principio profundo. La historia tiene ritmo, tiene cadencia, y cuando prestas suficiente atención, comienzas a reconocer las melodías que se repiten. Y eso es exactamente lo que muchas personas sienten que está ocurriendo ahora. Los eventos en Jerusalén no se parecen a algo nuevo, se parecen a algo antiguo que está volviendo a sonar.
como una canción que dejó de escucharse hace generaciones y que ahora, nota por nota, está comenzando a resonar de nuevo. La plataforma de piedra recuerda a los cimientos del tabernáculo. Los muros recuerdan al orden sagrado del espacio de adoración. La granada recuerda al sacerdocio. Las piedras con forma de cuernos recuerdan al altar. Los huesos recuerdan a la ofrenda. Cada pieza es una nota, y juntas forman una melodía que cualquiera que conozca las escrituras puede reconocer. La pregunta no es si la melodía es real, la pregunta es si la estamos escuchando. Hablemos ahora de algo que conecta la tierra con el cielo de una manera que pocas personas han articulado, porque hay un patrón en las escrituras que se repite una y otra vez, y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Es el patrón de la revelación simultánea. En múltiples momentos de la narrativa bíblica, cuando algo significativo estaba por ocurrir, no se manifestaba en un solo lugar ni a través de un solo medio. Se manifestaba en múltiples dimensiones al mismo tiempo. El cielo cambiaba, la tierra respondía, las personas tenían sueños, los objetos enterrados salían a la superficie, los animales se comportaban de maneras inesperadas, todo al mismo tiempo, todo conectado, todo apuntando en la misma dirección. ¿Te suena familiar? Porque eso es precisamente lo que muchos observadores están señalando ahora. No es un solo evento el que ha captado la atención del mundo, es la convergencia de múltiples eventos: cielo, tierra, objetos antiguos, comportamiento animal, sueños compartidos, declaraciones políticas cargadas de lenguaje espiritual, fenómenos climáticos fuera de temporada, grietas en estructuras que deberían permanecer intactas, sonidos sin fuente identificable. Cada uno de estos elementos por separado puede explicarse, pero cuando todos aparecen juntos, en el mismo periodo, en la misma ciudad, conectados con las mismas narrativas antiguas, la explicación individual se siente insuficiente, no porque las explicaciones científicas sean incorrectas, sino porque la coincidencia se vuelve tan extraordinaria que exige como mínimo una pausa. Y en esa pausa es donde reside todo el poder de esta historia. Porque no te estoy pidiendo que creas ciegamente, no te estoy pidiendo que abandones el pensamiento crítico, no te estoy pidiendo que declares que una profecía se ha cumplido. Lo que te estoy pidiendo es algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Que te detengas, que hagas una pausa, que mires todo lo que hemos recorrido juntos en este viaje y que te hagas la pregunta honesta: ¿qué significaría para mi vida si algo de esto resultara ser más que coincidencia? No tienes que responder ahora, no tienes que tener certeza. La certeza absoluta es un lujo que rara vez se nos concede en esta vida, pero la reflexión sincera, esa sí está al alcance de todos, y es gratuita, y puede cambiarlo todo. Déjame compartir contigo una reflexión que pocas veces se articula en conversaciones como esta, pero que creo que es absolutamente esencial, y tiene que ver con la diferencia entre ver y percibir. Todos los días vemos cosas, vemos el cielo, vemos las calles, vemos las noticias, vemos las redes sociales, vemos rostros, edificios, automóviles, pantallas. Estamos inundados de imágenes, pero ver no es lo mismo que percibir. Ver es un acto pasivo. Percibir es un acto intencional. Ver es registrar información. Percibir es buscar significado. Materiales más antiguos. Cada impacto resonó por las calles. La gente se apresuró a encontrar refugio, protegiéndose lo mejor que podía. Eventos como estos pueden ocurrir bajo condiciones climáticas extremas, y los meteorólogos han documentado casos similares en diferentes partes del mundo. Aún así, para quienes lo experimentaron de primera mano, el momento se sintió como algo completamente fuera de lo ordinario. Después de la tormenta, la atención comenzó a desplazarse del cielo al suelo mismo. La lluvia intensa no simplemente pasó a través de la tierra, se filtró profundamente. Con el tiempo, el agua penetró hondo en el suelo y en la piedra antigua debajo. Luego, gradualmente, se reportaron cambios sutiles a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos. Al principio aparecieron pequeñas grietas, líneas delgadas fáciles de pasar por alto, pero que no desaparecieron. En su lugar, se ampliaron lentamente. Lo que alguna vez fue suelo sólido comenzó a mostrar señales de separación, como si la presión estuviera acumulándose debajo de la superficie. Desde una perspectiva científica, esta área se encuentra a lo largo de una falla geológica importante conectada con el sistema del Gran Rift. Con suficiente saturación de agua y presión, el suelo puede debilitarse y pueden formarse fracturas. Esta explicación está bien documentada, pero nuevamente para algunos observadores no es solo lo que está sucediendo, sino cuándo. Porque estos cambios en el suelo fueron reportados después del oscurecimiento repentino del cielo, después de la tormenta intensa, después del granizo. Para algunos, la secuencia misma destaca, no como eventos aislados, sino como una cadena que parece estar conectada. Y para quienes están familiarizados con los textos bíblicos, la ubicación tiene un significado particular.
En el libro de Zacarías hay un pasaje que describe el Monte de los Olivos partiéndose, marcando un momento sin igual en la historia. Las interpretaciones varían ampliamente, pero la referencia es frecuentemente mencionada en discusiones como estas. Luego, justo cuando la atención estaba enfocada en el suelo, se describió otro fenómeno, esta vez desde arriba. Comenzó como un sonido, no una explosión, no un trueno, algo más profundo, metálico, resonante. Algunos lo describieron como casi vivo. Se extendió por el cielo en ondas rítmicas lentas. Al principio la gente se detuvo, insegura de lo que estaba escuchando. Luego creció en intensidad. Las ventanas supuestamente vibraron. El aire mismo pareció cambiar como si la presión estuviera acumulándose y liberándose en pulsos. El sonido no se comportó como nada familiar. No crepitó ni se desvaneció como el trueno. Se sostuvo, subiendo y bajando de tono durante varios minutos. Algunos lo compararon con un cuerno distante. Otros dijeron que se sentía como una vibración moviéndose a través del pecho. No solo escuchado, sino sentido. Lo que inquietó a muchos no fue solo el sonido, sino la ausencia de una fuente clara. No había aeronaves, no había perturbación visible, no había un sistema de tormentas lo suficientemente fuerte como para explicarlo. Los reportes comenzaron a multiplicarse, no solo en un área, sino en múltiples ubicaciones con descripciones similares que se repetían. Nuevamente las interpretaciones difieren. Algunos conectan tales sonidos con fuentes atmosféricas o industriales, otros los observan a través de una lente simbólica o espiritual, y mientras estos reportes circulaban, algo más pareció seguir. En un periodo corto, la actividad sísmica aumentó en diferentes partes del mundo. Se registraron múltiples movimientos telúricos en diversas regiones, no confinados a una sola línea de falla, sino distribuidos a lo largo de continentes. Individualmente, cada evento podía explicarse. La Tierra siempre está en movimiento, las placas se desplazan, la presión se acumula y se libera. Esa es la naturaleza de la geología, pero para algunos observadores, el patrón se sintió inusual. No porque los movimientos telúricos ocurrieran, sino por cuántos se registraron dentro de un marco temporal similar. La idea de que estos eventos pudieran formar un patrón sigue siendo debatida. Los científicos continúan analizando tal actividad dentro de marcos establecidos. Aún así, para quienes observan de cerca, la sensación de un movimiento global ha captado la atención. Y justo cuando el suelo parecía responder y el cielo seguía cambiando, algo aún más inesperado comenzó a emerger. No afuera, sino dentro de las personas mismas. Los reportes comenzaron en silencio, luego se multiplicaron en diferentes países, culturas y trasfondos. Individuos comenzaron a describir experiencias similares, añadiendo otra capa a una secuencia que para algunos se está volviendo cada vez más difícil de desestimar. Los reportes no comenzaron con estruendo, empezaron en silencio, casi sin ser notados. Luego, con el tiempo, parecieron multiplicarse. Según varios testimonios compartidos en línea, personas de diferentes países, culturas y trasfondos comenzaron a describir algo inusual. No solo sueños similares, sino lo que algunos afirmaban ser el mismo sueño. En estos relatos, una figura vestida de blanco se presenta ante la Puerta del Este en Jerusalén. Las piedras, alguna vez descritas como selladas e inmóviles, parecen suavizarse, casi como si nunca hubieran sido diseñadas para resistir. Y entonces, una voz habla. No un mensaje largo, no una explicación compleja, solo una palabra, abrir. Lo que hace que estas afirmaciones sean más difíciles de interpretar es quiénes las están describiendo. Algunas de las personas que reportan el sueño no tienen ninguna conexión conocida con el idioma hebreo ni con la tradición bíblica. Sin embargo, cuando se les pide que describan el sonido que escucharon, algunos testimonios sugieren que la palabra se alinea estrechamente con una pronunciación hebrea antigua. Estos reportes no han sido ampliamente verificados y los investigadores los abordan con cautela. Sin embargo, en algunos casos, individuos que describen experiencias similares han sido sometidos a estudios como escaneos cerebrales. Según discusiones limitadas, algunos resultados parecen diferir de los patrones típicos de sueño, mostrando similitudes con estados asociados con una conciencia profunda o alterada. Estos hallazgos aún no se comprenden plenamente. Lo que destaca en estos testimonios es la consistencia, el mismo escenario, la misma figura, la misma palabra repetida en diferentes regiones, idiomas y entre personas que nunca se han conocido. Ya sea coincidencia, patrón psicológico o algo completamente diferente, el fenómeno ha atraído atención. Para quienes están familiarizados con la literatura bíblica, el concepto en sí no es desconocido. Hay pasajes que sugieren que los mensajes pueden llegar a través de sueños o visiones durante el sueño profundo. Aún así, las interpretaciones varían ampliamente y ninguna explicación individual ha sido confirmada. Mientras estos reportes se difundían, también parecieron conectarse con eventos en otros lugares, ubicaciones largamente asociadas con la historia antigua y las escrituras. En Roma, por ejemplo, ha habido discusiones sobre desgaste visible o grietas formándose en el Arco de Tito.
un monumento históricamente vinculado con la destrucción de Jerusalén. En regiones asociadas con la antigua Babilonia, algunos testigos han descrito sonidos inusuales resonando a través de las ruinas, aunque no se ha identificado una fuente clara. En Grecia, en el Areópago, donde los registros históricos dicen que enseñanzas tempranas fueron compartidas, ha habido afirmaciones de que un manantial que llevaba mucho tiempo seco ha comenzado a fluir de nuevo. Cada uno de estos reportes, tomado individualmente, puede tener explicación. Las estructuras envejecen, los sonidos pueden viajar, las fuentes de agua pueden desplazarse, pero para algunos observadores no son solo los eventos en sí, es su sincronización, porque en el centro de todas estas discusiones permanece un lugar, Jerusalén. Para quienes estudian las narrativas bíblicas, este patrón resulta familiar. Las escrituras frecuentemente presentan la historia no como eventos aislados, sino como momentos conectados a través de diferentes lugares y tiempos. Jerusalén es descrita como un punto central, un lugar donde las historias espirituales, históricas y humanas se intersectan. Desde allí la historia se extendió hacia afuera. Roma se convirtió en el poder que alguna vez destruyó el templo. Babilonia simbolizó el exilio. Y ahora, mientras señales parecen manifestarse simultáneamente en todos estos lugares conectados con las narrativas antiguas, la pregunta se profundiza. ¿Estamos simplemente observando coincidencias dispersas por el globo? ¿O estamos siendo testigos de algo que los textos antiguos describieron hace milenios, desarrollándose ante nuestros ojos de maneras que apenas estamos comenzando a reconocer? Hay algo que resulta innegable, independientemente de las creencias personales de cada quien. Jerusalén ha estado en el centro de la narrativa humana durante miles de años. Y en este momento preciso de la historia, cuando la incertidumbre global se siente más palpable que nunca, cuando las tensiones geopolíticas se intensifican, cuando la Tierra misma parece responder de maneras que desafían las explicaciones convencionales, esa ciudad antigua vuelve a ocupar el centro del escenario, no como un mero punto en el mapa, sino como un espejo que refleja las preguntas más profundas que la humanidad ha intentado responder desde el principio de los tiempos. ¿Hay algo más allá de lo que podemos ver? ¿Existe un propósito detrás de lo que parece caótico? ¿Y estamos prestando suficiente atención? Porque si hay una lección que atraviesa cada uno de estos eventos, desde la lluvia rojiza hasta los olivos marchitándose, desde las piedras antiguas hasta los sueños compartidos por desconocidos en diferentes continentes, es esta: el mundo está hablando. La pregunta no es si los mensajes están ahí, la pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Y quizás la respuesta más valiente no es la que viene con certezas absolutas, no es la que declara que tal o cual profecía se ha cumplido sin lugar a dudas. La respuesta más valiente es la que reconoce la humildad, la que admite que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, la que elige responder no con miedo, sino con una fe que se traduce en acción, en bondad hacia el prójimo, en búsqueda sincera de la verdad, en la voluntad de vivir de manera que cuando miremos hacia atrás podamos decir que no desperdiciamos el tiempo que se nos dio, porque al final del día, ya sea que interpretes estos eventos como fenómenos naturales perfectamente explicables, como coincidencias extraordinarias o como señales de algo mucho más grande, hay una verdad que ninguna interpretación puede negar: la vida es frágil, el tiempo es limitado, y la manera en que elegimos vivir cada día es la única respuesta que realmente está en nuestras manos. Jerusalén seguirá revelando sus secretos, el cielo seguirá cambiando, la tierra seguirá mostrando lo que ha guardado durante siglos. Pero la pregunta más importante no está en las piedras antiguas, ni en las formaciones de nubes, ni en los sonidos inexplicables. La pregunta más importante está dentro de cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo de una manera que honre el tiempo que tenemos? ¿Estamos siendo la clase de personas que construyen, que sanan, que esperan, que aman? Si algo podemos aprender de todo lo que Jerusalén nos está mostrando, es que la historia no ha terminado. Las páginas siguen escribiéndose. Y cada uno de nosotros tiene un papel en esa historia. No como espectadores paralizados por el miedo, sino como participantes activos de algo que nos trasciende, algo que nos invita a ser mejores, a mirar más allá de lo inmediato, a buscar lo que verdaderamente importa. Y ese, quizás, sea el mensaje más poderoso de todos. No el que viene del cielo ni el que emerge de la tierra, sino el que nace en el corazón humano cuando decide dejar de ignorar y comienza a prestar atención. Cuando elige la fe por encima del cinismo, la esperanza por encima del desánimo, el amor por encima del miedo. Porque si Jerusalén puede seguir hablando después de miles de años, entonces tal vez nosotros también podamos encontrar nuestra voz, y usarla no para sembrar alarma, sino para construir puentes, para ofrecer consuelo, para recordarle al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser descubierta. Y esa luz, como nos lo recuerdan las Escrituras, no se apaga. Brilla en la oscuridad, y la oscuridad, por más densa que parezca, jamás logra vencerla.
Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo que no comprendes, o que escuches noticias que te inquieten, o que sientas que el suelo debajo de tus pies ya no es tan firme como solía ser, recuerda esto: no estás solo. Nunca lo has estado. Y el hecho de que estés aquí, escuchando, reflexionando, buscando, ya dice algo profundo sobre ti. Dice que todavía te importa, que todavía buscas en respuestas, que todavía crees que hay algo más grande que tú esperando ser encontrado. Y eso, en un mundo que frecuentemente nos dice que dejemos de buscar, que nos conformemos con lo superficial, que ignoremos las preguntas incómodas, eso es extraordinario. No dejes de buscar, no dejes de preguntar, no dejes de mirar más allá de lo que es obvio, porque las respuestas más importantes rara vez están en la superficie, están enterradas, como esas piedras debajo de Jerusalén, esperando el momento exacto para ser reveladas, esperando a alguien que tenga el valor de cavar más profundo. Y tal vez ese alguien eres tú. La historia de Jerusalén no es solo la historia de una ciudad, es la historia de la humanidad entera. Es la historia de lo que buscamos, de lo que perdemos, de lo que encontramos cuando menos lo esperamos. Es la historia del cielo y la tierra hablando el mismo idioma. Es la historia de piedras que guardan secretos y de corazones que se niegan a olvidar. Y hoy, esa historia continúa. No en las páginas de un libro antiguo solamente, sino aquí, ahora, en este preciso momento, en cada persona que se detiene a escuchar, en cada corazón que elige despertar, porque Jerusalén no solo está revelando piedras, está revelando una verdad que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a ser reconocida, que lo más sagrado no siempre está en los templos, ni en las montañas, ni en los